Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a esta primer video oficial que va a iniciar tanto nuestras dinámicas en YouTube e Instagram. Lamentablemente los live en TikTok se han detenido porque resulta que TikTok me acaba de decir que no cumplo sus expectativas como estos live. Claro que estoy probando el equipo, los pendejos quieren que haga ya este entretenimiento de un momento a otro y no se puede. Eso está bien sacado de la cabeza. Pero bueno, ahí estamos. Intenté hacer justo un live hace un momento con los tres, los tres, los tres videos al mismo tiempo. Pero resulta de que mi internet, que me da telefónica, no soporta tanto, porque tiene 20 megas por segundo, creo, de upload, mientras que tengo 200 megas de carga. Así que acabo de pedir a Telefónica que evalúe si me pueden dar 500 megas por segundo de subida y bajada, ¿no? Mínimo. Y fibra óptica, porque no tengo fibra óptica hace años. Así que vamos a ver si funciona y tener estas transmisiones de manera más clara, más continua y que pueda hacerse como un live, ¿no? Que puedan tener su estreno y pasar a una grabación. De todas maneras, ahorita estoy grabando. No he podido transmitir, como le digo, inicié una transmisión, pero se congelaba pantalla y creo que ya eso ya hizo de que desistiera de subir la grabación anterior. Así que voy a intentar hacer esto en el más corto tiempo posible. Y le voy a hablar sobre si existe la magia. Lo que hablamos como magia, estamos hablando de los milagros. Es decir, ustedes como cristianos dicen, no, bueno, yo recé al santo tal y curó a mi tío. Yo recé a la Virgen María y obtuve mi trabajo. Yo recé a Jesús o a Dios y obtuve tal cosa, ¿no? Eso es lo que vamos a llamar milagros y a la vez le llamamos magia. Porque la magia es eso, es justamente, digamos, alterar la realidad a través de hechos sobrenaturales. Y obviamente, si no tenías posibilidad de sanarte y algo te sana, es porque hay una intervención mágica, divina. Ahora, ¿de dónde viene esta fuente? Vamos a decirlo de esta manera. En el mundo católico, la mayoría de los milagros se desarrolla a través de lo que vamos a llamar los santos, o sea, seres humanos beatificados. Pero no obstante, también existen santos que no son beatificados y tienen poder, y a veces son seres que no son reales, como por ejemplo Sarita Colonia. Nadie sabe si realmente existió la mujer esta, pero definitivamente su imagen causa milagros, ¿no? También tenemos a San Judas Tadeo, también es otro personaje que no se sabe si ha sido real en el mundo, en la historia, pero también se dice que cumple los deseos de las personas. Ahí en el comercio van a ver este agradecimiento de San Judas Tadeo, ¿no? Si saben cuál es el truco, es así, ¿no? Dice San Judas Tadeo, lo rezas por una semana y luego publicas el agradecimiento y haciendo eso te cumple el deseo que has pedido. Si es verdad o no, nunca lo sabremos. Entonces, ese es el concepto de este tipo de trabajos mágicos. Y al estudio de los milagros se le llama taumaturgia, o sea, el estudio de la magia es taumaturgia. Y en la taumaturgia, en el mundo esotérico moderno, analizamos lo siguiente, ¿no? De que tal vez la, el trabajo que tienen muchos aspectos de brujos, chamanes y otros, y entre ellos los católicos, no es trabajar directamente con una fuerza divina como tal, sino con fuerzas, primero espirituales, o sea, espíritus que están en el más allá, a través de ciertas prácticas, ¿no? Ahí están los santos, y en la santería, que trabaja con los orillas, que son los dioses africanos, estos dioses africanos, hay momentos en que logran
hacer sus rituales acá en reuniones donde una persona es poseída por este espíritu. Los dioses no pueden poseer cuerpos. Los espíritus descarnados sí lo pueden hacer. Si un espíritu posee un cuerpo, entonces no es un dios, es un espíritu que tal vez está usando la imagen o el lenguaje o la iconografía de esta creencia para justamente poseer cuerpos, y que no sería esto natural, pero bueno, vamos a criticar ese tema. El punto es que la santería tiene esta facultad de hacer que las personas sean poseídas, y si eso es así, los mediums, por ejemplo, la mediuminidad es netamente se desarrolla bajo una creencia muy cristiana. De ahí Allan Kardec, en todos sus libros, así como Chico Javier, hace muchas referencias al aspecto cristiano. En esta visión, digamos, del espiritismo cristiano, también se ve que el trabajo es con espíritus en todo momento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a don Gregorio, que es un venezolano médico que suele hacer curaciones en los sueños a las personas que le rezan, y en otras ocasiones, así como pasaba con Joao Teixeira, que canaliza unos médicos y cura a través con sus manos, hace operaciones espirituales y astrales o operaciones físicas en las personas y los cura. Esa es una forma de trabajar ese tema. Entonces, los milagros o la magia se data en la conexión que tenemos con ciertas fuerzas determinadas. En la magia, digamos, la magia se divide en 3 niveles, ¿no? Lesser Magic, Magic and High Magic. O sea, alta magia, magia y magia menor o baja magia, vamos a decir así. En la magia normal, dicen, toda persona tiene acceso a la magia a través de las supersticiones, a través del folclore y de actos que han sido transmitidos de generación en generación. ¿Por qué? Porque eso forma parte de lo que vamos a llamar la mente colectiva. Las sociedades desarrollan una mente colectiva que hace que ciertas ideas o forma de pensar se transmitan de generación en generación, hasta forma parte de la genética de las personas. Es ser parte de un contexto mental, espiritual, que le vamos a llamar la atmósfera luminosa. Entonces, esta atmósfera luminosa nos hace tener un mundo donde es difícil separar el mundo fantástico o de los sueños con el mundo real. Entonces, en el mundo fantástico real vivimos las personas, digamos, donde no hay separación entre lo real y lo no real, vamos a hacerlo de una manera tan sencilla como esa. Entonces, esa visión de ese mundo se le conoce como mente colectiva, como decía Jung, o como lo dicen los esoteristas, la egregor o la egrégora. La egregor es la reunión de todas las creencias o atributos que le damos a ciertas cosas, y entre ellos también a los dioses. O sea, la egregor alimenta los conceptos divinos. Ahora, un concepto divino en sí es o sea, lo divino, los dioses, son creaciones humanas hechas a imagen y semejanza nuestra. Y de esta manera refleja a través de los mitos parte de la evolución de la sociedad que la diseñó en un momento determinado. Por eso es que cuando nosotros analizamos, digamos, en la historia, los mitos de los dioses en diferentes culturas, podemos ver cambios estructurales hasta en atributos de los dioses inicialmente en una época determinada y cómo terminan estos dioses en otra época determinada. Por ejemplo, hablamos de Hécate. Hécate forma parte de un pool de diosas que inicialmente en la cultura griega minoica, o sea, en los inicios de la pre-Grecia, vamos a decirlo así, los minoicos, estamos teniendo una visión de que existe la gran diosa, ¿no? Y la gran diosa es una visión genérica, arquetípica, y que supone no tener un nombre, pero pudo haberlo tenido. O fácil, era un pool de diosas, de donde van a emanar diosas que posteriormente, en la época de la griega micénica, van a ser adoptadas, ¿no? Como titánides, y no como olímpicas, porque son nuevos dioses que la cultura va desarrollando según su entendimiento de la evolución de su propia sociedad. Entonces, Hécate pasa a ser una titánide, igual que el Demeter.
Y siendo estas dos diosas muy importantes, siendo la Hecate finalmente de una diosa de virtud y rectitud pasa a ser una diosa de psicopompo, ¿no? De los cruces de los caminos hacia el más allá, que es una que de acuerdo a los poemas homéricos es la que ayuda, digamos, en cierta forma o dar información a Demeter en relación a su hija Core, ¿no? Y Perséfone. Entonces, teniendo esa información, tenemos que posteriormente Hecate pasa, ¿no? De la Grecia clásica a la Grecia helénica, y en el helenismo griego, digamos, la visión de la cultura griega también se va difuminando, dispersando hacia esta Grecia de términos del mundo helénico con Ptolomeo, donde nacen los papiros mágicos griegos, donde Hecate se vuelve a una diosa de las brujas. ¿Tiene sentido? Tal vez no, pero es una evolución, en cada época va cambiando. Entonces, lo mismo pasa con otros dioses, por ejemplo, ¿no? El dios Tot es de Uti, e inicialmente tiene cara de babuino, y luego termina con una cara de ibis, y tiene funciones diferentes. Igual pasa con el dios Hermes, y en el mundo romano termina como Mercurio. Y Hermes tenía una trascendencia de tipo también como un psicopompo, un mensajero de dioses, ¿no? En la versión griega clásica, y en su versión romana, como Mercurio termina siendo un ente más menor, ¿no? Y así podemos decir muchas cosas más sobre cómo evolucionan los dioses en diferentes campos, en diferentes mitos, ¿no? En cada época va trascendiendo diferentes atributos. Y su historia y su mito también va cambiando por etapas. Esto va a definir el core cultural que existe, y eso va a definir cómo se encuentra la egregor, ¿ok? Definida al momento en que nosotros queremos adoptarnos a ella, a través de lo que vamos a decir esta migración espiritual que hacemos desde nuestra posición católica, cristiana, y intentamos ingresar a esta vida o visión dentro de una cultura determinada. Si bien la Sakuika, por ejemplo, no es una reconstrucción del mundo germánico, para conectarme con Woden y Free en sus imágenes, no me basta solamente con ponerles el nombre y la figurita, sino que tenía que empezar a ingresar en el trabajo de mimetizarme en la visión que ellos tenían los sajones de ellos. Y por ello adopté una serie de características culturales de ellos para sentirme más cómodo. Lo mismo pasa con el trabajo con la gente que quiere sentir la espiritualidad incaica, va a adoptar el chullo, algunas prácticas de pago a la tierra, etcétera, para tener esta función. Entonces, teniendo eso, una persona que vive dentro de un egregor tiene acceso a una lesser magic a través de la superstición, la brujería, el folclore, ¿no? A una base estructural. Y la magia tiene 3 niveles, como le decía. En el primer nivel busca impulsar o obstaculizar algo, ¿ya? En la magia intermedia, o la magia que ya uno va tomando cierta conciencia cultural y práctica de los íconos divinos, sin necesidad de ser un sacerdote, empieza a buscar, maneja 2 tipos de posiciones, que es atraer y repeler. Y finalmente, cuando tú te unes a un core tradicional a través del sacerdocio, ¿no? Y ya trabajas sobre crear y destruir. Entonces, en cada nivel hay un acceso más fuerte al poder divino. ¿Y de dónde viene este poder divino? Es la gran fuente de maná, de que alimenta todo. Bueno, para la versión Wicca, y para resumirlo en menos de 3 minutos antes que se me acabe el programa, viene así, ¿no? En el mundo hebreo hablamos del Ein Sof Aur, que es la fuente primordial de donde emana toda la creación, y a través de las 10 séfiras que funcionan como constructores de la realidad, que justamente en el mundo de la ciudad de Platón le llaman demiurgo, y es una palabra muy común en el esoterismo, desarrolla y forma todo el universo, ¿no? En la mitología nórdica, y dentro de la visión germánica, y como yo como Sakuika, por ejemplo, adoptó la idea de que
hay una fuente primordial que se llama Warcraft, que descendió, y de acuerdo a la mitología nórdica, a eso se le llamaba Ginnung, por eso se llama el abismo de Ginnung, que Ginnung es esta fuente de vacío, fuente primordial, en el cual se va a polarizar en dos grandes fuerzas. Una fuerza masculina y femenina, un positivo y negativa, que van a desarrollar estos dos mundos, Muspelheim y Niflheim, el fuego y el hielo, el caliente y el frío, y que a la interacción de estas dos va a crear la vida, donde nacen los Etings y los dioses. Estas dos grandes fuerzas polares, de lo divino masculino y femenino para nosotros, estos dos principios van a ser la fuerza destructiva creativa y la fuerza de renacimiento. Y estas dos grandes fuerzas van a ser nuestra versión demiúrgica de la divinidad primigenia. Y sobre ello nacen los arquetipos, que son los dioses, ¿no?, que van a generar esta comunión entre nosotros, o sea, como pueblo, y los arquetipos divinos que nos conectan con estas dos grandes fuerzas, digamos, cósmicas, planares, interplanares, como quieran llamarlo. Entonces, bajo esa situación, nuestra visión es así, ¿no? Una persona que maneja o que se introduce en un aspecto espiritual y se vuelve un sacerdote, conecta con el egregor para comunicarse a través de los arquetipos con estas fuerzas primigenias que, siendo tan infinitas, ellos no ven al individuo pidiéndolo, sino ven al arquetipo que resume los millones de personas que alimentan ese arquetipo. Y a partir de esa señal, el demiurgo nos entrega parte de ese poder cósmico del creador, llena la fuerza del arquetipo, y el arquetipo, a través de su fuente de poder, alimenta justamente a las personas que conectamos más o menos con esta fuerza, y podamos realizar cambios y alterar cambios en la realidad, y lograr ciertas cosas como atraer o destruir, unir, separar, impulsar o obstaculizar. Bien, eso es todo lo que tengo que hablar por el día de hoy. Es así como existe la magia y así funciona. Voy terminando porque ya se cumplen los 20 minutos. Nos vemos, gracias. Chus. Joven oculto nos llama con su magia que no se apaga. Rasga el Raffenwolf, brilla en la luz, entre sombras y hechizos van mercadillos de saber y ruido.